Allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Todos, hermanos. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Oremos, hermano. Mi Dios, Señor, en esta noche te pido que me ayudes, mi Dios, a poder dar este mensaje de parte tuyo. Ruego, mi Dios, que tú nos hables, abre nuestros ojos para poder entender tu palabra y el mensaje, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice, hermanos, en el versículo 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y luego dice el 30, y se le acercó mucha gente que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y luego dice el 31, de manera que la multitud se maravillaba. Hermanos, ahí estaba Jesús junto al mar de Galilea. Y luego dice, subiendo al monte, se sentó ahí. Yo me imagino, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo sentado ahí, ¿verdad? Y de repente se le junta la multitud, la gente. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, pero fíjese, hermano, note, dice que Él sanó a gente que traía consigo a cojos. Había personas que no podían caminar y Él los hacía caminar. Amén. Había hombres y mujeres, tal vez jóvenes, tal vez niños, ciegos, y Él los hacía ver. Pero no solamente eso, también Él hizo esos grandes milagros contra los mudos que no podían hablar. Y Él los hacía hablar, hermanos. Fíjese el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, y también los mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Ahí está Jesús, hermanos, ahí entre la multitud, sanando todo tipo de enfermedad. A cojos, y Él los hacía caminar. Personas que no podían ver, hermanos, ciegos, y solamente Él los hacía mirar o ver. Es impresionante, mis amados hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, solamente Él podía hacer ese milagro. Y hermanos, y luego dice que la multitud se maravillaba. Se quedaba asombrado. ¿Por qué? Porque como un hombre de carne y hueso podía hacer esos tipos de milagros. Hermanos, Jesucristo, Él siendo Dios, Él tenía ese poder, mis amados hermanos, porque Él era Dios. Un Dios que dejó su lugar, que dejó su trono para venir a este mundo, el cual, hermanos, Él siendo Dios, se hizo hombre para hacer todos esos tipos de milagros. Y no solamente en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, también lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo muchas señales y milagros con el pueblo de Israel. Dios los alimentó. Dios, dice la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, que sus vestidos, sus calzados no se envejecían. Ese es el poder de nuestro Dios. Un Dios, hermanos, que siempre está cuidando a cada uno de sus hijos.
Nuestro Dios es un Dios de milagros. Amén. Nuestro Dios es un Dios, hermanos, que está mirando a cada alma, a cada hijo de Él, y está mirando cada necesidad, por cada necesidad, hermanos, que tenemos nosotros. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que sana. Y no solamente, mis amados hermanos, Él hizo milagros, Él sanó a enfermos, Él sacó demonios, pero hermanos, Él también sanó corazones. Hermanos, Él estaba dispuesto a sanar de todo tipo de enfermedades, pero también sanaba corazones. Hoy en día, mis amados hermanos, en la mayoría de las iglesias hay un problema que se le llama el cáncer espiritual. Una enfermedad, hermanos, que está acabando con la vida del cristiano. Y podemos ver en las Escrituras cómo Jesús hizo estos milagros, aquellos cojos que no podían caminar, y en su misericordia y su compasión, ellos caminaban. Un milagro, hermanos, que nadie más lo podía hacer, solamente Jesucristo. Y en esta tarde, hermanos, quisiera yo enseñarte, dar este mensaje. Dios está dispuesto a sanar tu corazón. Dios está dispuesto a sanar tu corazón. Así como Dios hizo muchos milagros, hermanos, Dios también está dispuesto a sanar tu corazón. El cáncer espiritual, hermanos, ha aumentado en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia. Es un cáncer, hermanos, donde jóvenes, ese cáncer los ha matado espiritualmente. Y no solamente en la vida de los jóvenes, también en la vida de los adultos. Tal vez en los padres, en los matrimonios, en las familias, ahí está esa enfermedad que nos está acabando. Una enfermedad, hermanos, que solamente Cristo puede sanar. Amén. Jesucristo, hermanos. Tal vez hay cristianos que no pueden caminar. No sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar o ha meditado, hermanos, sobre este capítulo. Así como hubo, hermanos, en ese tiempo, y lo sigue habiendo, personas con estos tipos de enfermedades, hermanos, todavía sigue viendo también el cáncer espiritual. Es un cáncer, hermanos, que tal vez andamos buscando fuera de la voluntad de Dios para ser sanados. Hermanos, Dios está dispuesto a sanar y darnos esa restauración, hermanos, a nuestras vidas. Hermanos, yo creo que en las iglesias hay muchos corazones dolidos, enfermos. Tal vez, hermanos, un corazón que tal vez en la vida del cristiano piensa que ya no hay solución. Pero, hermanos, déjame decirle algo. Cristo, hermanos, sigue sanando. Cristo sigue dando esa sanidad al creyente. Y esa enfermedad, hermanos, espiritual que hay dentro de las iglesias, hermanos, está aumentando. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ir a Dios. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanar tu vida. Pero, hermanos, seguimos ciegos. Y el único que nos puede dar esa vista, hermanos, para poder seguir viendo adelante, hacia adelante, seguir corriendo la buena batalla de la fe, se llama Cristo. Él puede sanar nuestros ojos para poder ver, hermanos,
la verdad, para poder conocer a Cristo, para poder conocer, hermanos, la voluntad de Dios. Y hermanos, Dios está dispuesto a sanar tu vida y tu corazón. Él está dispuesto. Solamente tenemos que ir a Él. Dice las Sagradas Escrituras: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Yo no conozco tu corazón, hermano. Dios sí la conoce. Dios conoce mi vida y mi corazón. Y Él está dispuesto. Y Él está esperando con los brazos abiertos. Y Él está tocando, hermanos, el corazón del cristiano. Porque Él quiere entrar y sanarte. Hermanos, vemos en las Escrituras que Dios, hermanos, Jesucristo mismo, siendo Dios, Él, hermanos, hizo muchos milagros. Sanó a cojos, sanó a ciegos, sanó a mudos, sanó a mancos. Y la gente, hermanos, se maravillaba. Dice: wow, mira, un hombre sanando. Dios, hermanos, cuando el pueblo de Israel murmuraba, a pesar, hermanos, de lo que Dios había hecho en sus vidas, Él seguía sanando sus corazones y su vida. Hermanos, cuando Moisés renegó y le pegó 2 veces al ¿cómo se llama? A la piedra, hermanos, él no pudo entrar, hermanos, a la tierra prometida. Tal vez mucha gente, la gente que salieron de Egipto, no entraron. Porque mucha gente, hermanos, ahí en el transcurso de los 40 años en el desierto, murieron y no pudieron ver, hermanos, la tierra prometida, pero ellos pudieron ver la obra de Dios y sus milagros, lo que Él hacía. Ellos lo pudieron ver. Ellos pudieron palpar. El apóstol Juan, hermanos, dijo: nuestras manos palparon al tocante al verbo de la vida. El apóstol Juan, hermano, él dijo: de aquella vida les estoy hablando. De aquella vida, aquel verbo que se hizo carne. De aquel les estoy hablando. Oh, hermanos, ¿cuántos milagros, hermanos, ha hecho nuestro Dios con nosotros? ¿Cuántos milagros? Y uno de esos, hermanos, es que Él murió por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Amén. Oh, hermano, la verdad, Dios nos ha dado mucho. Dios nos ha dado mucho. Y Dios ha hecho grandes milagros. Muchos milagros. Hermanos, tal vez cuando estábamos fatigados y necesitados, cansados, tal vez había días, hermanos, que ya no sabíamos qué hacer con nosotros mismos. Pero Dios ahí estaba, diciéndonos: aquí estoy yo. Cuando aquel hombre, cuando se estaba hundiendo, él dice: Señor, sálvame. El Señor le dijo: no temas, soy yo, soy Jesús. Hermano, yo creo, hermanos, que habemos cristianos que todavía seguimos con ese miedo. Y nos asustamos porque tal vez estamos viendo un fantasma como aquel hombre. Pero, hermanos, tal vez no nos hemos dado cuenta que Jesús está ahí. Y nos está diciendo: no temas, yo puedo limpiarte. Tal vez traemos el corazón herido, tal vez un corazón cansado, un corazón fatigado. Pero, mis amados hermanos, Dios está dispuesto a sanar tu corazón. Dios puede restaurar tu vida. Miren, hermanos, acompáñenme en Mateo capítulo
ahí mismo 15, versículo 32. Ahí dice, ahí en el Mateo 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmaye en el camino. Hermanos, Dios tuvo compasión de esa multitud. Dios miró la necesidad de toda esa gente, pero también Dios, hermanos, miró el corazón de ellos. Porque muchos de ellos, hermanos, tal vez estaban lastimados, pero Dios tuvo compasión de ellos. Tal vez, hermanos, muchos de ellos estaban pasando por problemas, pero Dios tuvo compasión de ellos. Y hermanos, sigamos leyendo. Y luego dice: la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. El Señor no quería, hermanos, que ellos fueran, no querían que ellos salieran en ayunas. ¿Por qué, hermanos? Dice ahí, hermanos, que dice: y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. No sea que desmayen en el camino. Dios, hermanos, tuvo compasión de ellos. Así como Dios, hermanos, tuvo compasión de ellos, también tiene compasión con cada uno de nosotros. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios de compasión, un Dios de misericordias. Y un Dios, hermanos, que está dispuesto a limpiarnos, no solamente de enfermedades, hermanos. Yo sí creo en la sanidad. Yo sí lo creo, hermanos. Yo creo que Él puede sanarnos de una enfermedad. Pero, hermanos, yo también creo que Él puede sanar nuestro corazón, no solamente de una enfermedad, hermanos, también Él puede sanarnos de ese cáncer espiritual. Hermanos, tal vez algunos hermanos de nuestros hermanos o el cristiano tal vez pudiera decir: ¿habrá esperanza todavía para conmigo? A pesar de lo que soy, ¿habrá esperanza todavía a pesar de lo que yo hago? Cristo nos dice: hay esperanza. Hay esperanza. A pesar, hermanos, de lo que hacemos, Dios está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a darnos una vida nueva y restaurar nuestras vidas y restaurar nuestras familias. Vayamos, hermanos, en Romanos capítulo 5. Acompáñenme, hermanos, Romanos capítulo 5. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5 y versículo 5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y luego dice el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pero fíjese, hermanos, el 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, sigue habiendo esperanza en Jesucristo. Sigue habiendo esperanza. Tal vez usted diga, yo creo que yo no merezco esa esperanza. Tal vez yo no merezca el perdón de Dios. Tal vez yo no merezca lo que Dios tiene preparado para mí. Pero, hermanos, tal vez muchos dirán:
hermano Benjamín, yo he hecho muchas cosas. Yo le he fallado a Dios. Pero hermanos, dice la palabra de Dios, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hermanos, ese es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. El amor, hermanos, el amor de Él fue más grande. Y hermanos, si nosotros vamos a Dios, si usted va a Dios, hermanos, y se humilla con un corazón humilde y sincero a Él, Él puede hacer grandes cosas con usted. Amén. Dios puede usarte. Dios puede usarte y usar tu vida, hermanos, para traer a otros a los pies de Cristo. Allá afuera, mis amados hermanos, hay muchos enfermos. Hay personas muertas, hermano, espiritualmente. Y ellos necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo para que ellos puedan vivir, hermanos. Pero también tenemos conocidos que alguna vez vinieron a esta iglesia y que por causa del cáncer espiritual ya no están. Y solamente Cristo, hermanos, Cristo puede limpiarlos y sanar ese corazón enfermo, esa vida enferma, hermanos. Cristo puede sanar su corazón. Hermano, el amor de Dios no cambia. Su amor, hermanos, fue manifestado en nosotros. Pidamos a Dios, y no solamente eso, también pidamos a Dios, hermanos, que Él deseche las malas obras de las tinieblas. O desechemos las malas obras de las tinieblas. Mira, acompáñenme, hermanos, allí en Romanos 13, ahí mismo, en Romanos 13, más adelantito. Romanos 13, versículos 12 y 14. Dice la palabra de Dios: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y dice el 14: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Andemos como de día, honestamente, no en lotenerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Luego dice, hermanos, dice, sino vestíos del Señor. Hermanos, esa enfermedad, hermanos, el cáncer espiritual, nos ciega, hermanos, nos ciega, no nos permite ver lo espiritual. Ese cáncer espiritual no nos permite ver, hermanos, lo espiritual, hermanos, y seguimos estando en oscuridad. Hermanos, desechemos las obras de las tinieblas. Y luego dice, sino vestíos del Señor. Vestíos del Señor Jesucristo, no, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, pidamos a Dios que Dios cambie, hermanos, nuestra vida. Que Dios nos permita tener una vida, hermanos, agradable ante Él, y una vida, hermanos, de ejemplo. Una vida limpia, y que ese cáncer espiritual, mis amados hermanos, se vaya de nosotros. Y que seamos sanados de parte de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, todavía sigue habiendo esperanza para el cristiano. Hermanos, el problema, hermanos, es que, hermanos, seguimos ahí, hermanos, metidos en aquel hueco, en aquel rincón, y no podemos salir porque no le hemos pedido a Cristo, hermanos, que Él nos dé esa fortaleza para poder hablar con Él. Hermanos, hermanos, hubo un tiempo donde me enfermé de ese cáncer, hermano, espiritual. Y me daba miedo de hablar con Dios. Me daba temor y me daba vergüenza. Y yo seguía en tinieblas, seguía en oscuridad. Y llegó ese día, hermanos, donde yo me incliné a Dios y le pedí perdón por todo lo que había hecho. Y hermanos, y Dios me sanó. No soy perfecto, tengo errores, pero puedo decir, hermanos, que Dios, hermanos, me limpió de todas esas malas obras de las tinieblas. Tal vez, hermanos, voy a seguir cometiendo errores, tal vez sí, hermanos, pero Dios, hermanos, sanó mi corazón. Así como Dios, hermanos, ha sanado el corazón de muchos cristianos, así como el Señor ha sanado esa enfermedad, Dios quiere seguir sanando. Pero, hermanos, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Le vas a pedir a Dios que Dios sane tu corazón? Porque debemos de recordar algo, mis amados hermanos, que nuestra obediencia hacia Dios trae bendición, pero también, hermanos, nuestra desobediencia a Dios trae maldición. Esto lo dice en Deuteronomio, hermanos, capítulo 30, no más recuerdo. Dice también, hermanos, que no nos olvidemos de Jehová nuestro Dios. Hermanos, así como Él hizo muchos milagros en la vida de muchas personas, Él quiere también hacer ese milagro, hermanos, y sanar el corazón del cristiano. Hermanos, en Jesucristo hay poder para sanar y restaurar la vida de un creyente. Hermanos, mire, Satanás no le gusta, hermanos, que sea descubierto. A él no le gusta, hermanos. A él no le gusta que Él sea descubierto o que digamos que el Señor puede perdonarnos. Él quiere que sigamos ciegos. El deseo de Satanás, hermanos, es que el cristiano siga en las tinieblas. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando el cristiano va al Señor y es restaurada su vida? Hermanos, entonces el cristiano empieza a ver lo espiritual. Dice la Biblia, hermanos, que la verdad os hará libre. La verdad. El Señor dijo que Él es el camino, que Él es la verdad. Pero también, hermanos, Él también es la luz del cristiano. Hermanos, un cristiano no puede caminar en la oscuridad, hermanos. ¿Qué pasa cuando se va la luz de nuestra casa? ¿Usted estaría contenta, hermanos? Híjole, se fue la luz. Empezamos a decir y le marcamos al de la comisión que llega a ver porque se fue la luz. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos, nosotros en nuestro hogar no podemos vivir, hermanos, sin la luz. Se necesita la luz. Y en la vida del cristiano, hermanos, del creyente, necesitamos esa luz que es Cristo. Y esa luz, hermanos, nos va a llevar a seguir conociendo la verdad. La luz de Cristo nos va a llevar, hermanos, a seguir conociendo a nuestro Dios. En Jesucristo, hermanos, hay poder. Miren, hermanos, acompáñenme en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6.
Lucas 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Poder, hermanos, salía de él. Hermanos, él sigue teniendo ese poder. Ese poder, hermanos, no se acaba. Él es tan poderoso, aún, hermanos, para levantar a un muerto espiritualmente. Él es poderoso, hermanos. Yo conozco a un amigo que él fue pandillero. Está todo tatuado, lleno de tatuajes. Y él me decía: Benjamín, cuando yo estuve sin Cristo, yo me sentía solo. Pero ¿qué pasaba cuando yo consumía una sustancia? Yo me sentía el rey del barrio. Eso me decía. Yo me sentía el jefe de la colonia. Pero cuando yo dejaba de probar, me sentía solo. Me sentía enfermo. Y él me dice, cuando me presentaron el Evangelio y lo acepté, Dios tuvo ese poder para sanarme y para darme vida eterna. Un joven, hermanos, que Dios lo está usando mucho. Él es misionero a Ecuador. Este joven, hermanos, era un joven que hacía maldad, cometía muchos pecados. Era un joven que robaba. Pero, hermanos, cuando él fue a Cristo, Cristo lo perdonó y fue limpiado. Hermanos, Dios tiene ese poder, hermanos, para sanar la vida de alguien, de una persona, porque poder, hermanos, sale de Él. Mira, acompáñenme, hermanos, en Lucas 17:12. Lucas 17:12. Lucas 17:12 dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué dice, hermanos? Fueron limpiados. Estos hombres fueron limpiados. Pero mientras ellos iban, hermanos, fíjese, Dios, Jesucristo, hermanos, Dios el Señor no tuvo que tocarlos como lo hizo en la vida de otras personas. Dice que ellos, mientras ellos iban, ellos fueron limpiados. El poder de Dios. El poder de Dios. Hermanos, tenga fe, hermanos. Sin fe es, ¿cómo dice, hermanos? Se me olvidó. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenga fe. La fe es muy importante. Estos hombres, hermanos, tuvieron fe. Fe, hermanos, es lo que necesitamos para que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas. Tal vez, hermanos, batallamos con muchas cosas. Tal vez, hermanos,
venimos arrastrando cosas y que no podemos dejarlos. Pero hermanos, en Cristo hay poder. Dios, hermanos, pidamos a Dios para poder caminar en santidad también. Una santidad, hermanos, una vida que agrade a Dios. Dios también, hermanos, nos da un corazón nuevo cuando somos sanados. Un corazón nuevo, un corazón restaurado. Fíjense, hermanos, vayamos en Lucas capítulo 15. Ahí mismo en Lucas capítulo 15, hermanos. Lucas capítulo 15. Versículo 20. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y luego dice, hermanos, dice: y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ya revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero dice, hermanos, dice: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice, hermanos, ahí en el 22: pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando Dios sana nuestro corazón, hermanos, Dios te da nuevos calzados, nuevos vestidos y nuevos calzados, vestidos, y dice, y nos da el mejor vestido, hermanos, y Él nos pone un anillo en nuestra mano, y Él nos pone un nuevo calzado, una nueva vida, una nueva vida. Y ese es el poder de Dios, hermanos, que Él tiene ese poder para transformarnos. Hermanos, somos sanados porque por sus heridas fuimos sanados. Eso lo dice, cuando en su casa puede leerlo, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, 25. Nada más voy a dar un versículo, hermanos, en Santiago. Acompáñenme en Santiago, capítulo 5, 16. Santiago 5, 6. Dice la palabra de Dios. Así es, 5, 16, hermanos, perdón. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjese lo que dice, hermanos: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración, hermanos, también tiene poder. La oración tiene poder, y es la manera, hermanos, a través de la oración, poder platicar con Dios y poder llevarle, hermanos, toda nuestra necesidad y nuestra enfermedad espiritual. Esa enfermedad espiritual, hermanos, está matando a muchos cristianos. Esa enfermedad, hermanos, espiritual, yo también lo viví. Pero Dios, hermanos, está dispuesto a sanar nuestros corazones. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué vas a hacer? Nos quedaremos, hermanos, ahí, cegados, sin poder caminar,
sin poder hablar. Hermanos, Dios puede hacer un milagro. Dios hizo grandes milagros, hermanos. Él sanó a cojos y los hizo caminar. Y Dios, hermanos, también puede hacer eso en la vida del creyente. Si nuestros pies, hermanos, hablando en lo espiritual, si nuestros ojos es un estorbo, hermanos, en nuestro caminar con Dios, vayamos a Dios y que Él nos sane. Hermano, yo no sé lo que usted está pasando. Yo oro por ustedes, oramos por ustedes. Pero hermanos, la verdad, hay días, hermanos, que a veces uno pues ya no quiere seguir la vida cristiana. Es difícil, hermanos. Si me sigue dando la oportunidad el pastor, hermano, de enseñar, ando preparando un mensaje de lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Y hay muchas cosas, ¿por qué, hermanos? Las cosas que nos impiden seguir las pisadas de nuestro Señor. Hay muchas cosas. Una de ellas, hermanos, es esto: la enfermedad espiritual. Y hay otras cosas más, hermanos. Pidamos a Dios que Dios nos ayude y que Dios, hermanos, haga cosas grandes en nuestras vidas. Pero también nosotros, hermanos, debemos entregar nuestro corazón a Él. Y que Él, hermanos, con su poder, transforme ese corazón que tenemos y que tengamos una vida nueva. Dios puede hacerlo, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios, te damos una vez más por tu palabra. Señor, te pedimos, mi Dios, que nos ayudes. Hermanos, si Dios te habló, ¿por qué no te arrodilles ahí en tu lugar? ¿Por qué no le pides a Dios que Él te ayude? Si estás pasando por cosas difíciles en tu vida, Dios puede sanarte. Dios puede restaurar tu familia y tu vida y tu corazón. ¿Por qué no hablas con Él? No cerremos nuestro corazón. Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a darnos una vida agradable ante Él. ¿Por qué no hay en tu lugar, te tomas un minuto, 2 minutos y le pides a Dios que Él obre en tu vida? Bendito Padre Celestial, Señor, te pedimos que nos lleves con bien a casa. Ayúdanos, mi Dios, a ser fieles, mi Dios, ante ti, porque tú eres fiel con nosotros. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes y que, Señor, nos des fuerzas, mi Dios, para poder luchar, Señor, contra este mundo, Señor. Ayúdanos. Pelea por nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.